Leer nos hace libres. Soy Jaime Medina, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy os voy a hablar de una novela autónoma de la provincia de Loja, escrita por un autor de la localidad como fue Miguel Riofrío. La novela se llama La Emancipada. Fue escrita en el año de 1841 y no fue publicada sino hasta 1873. Según expertos en literatura, se la denominan como una de las primeras obras de la época republicana. Y la corriente literaria que se enmarca en la novela es la corriente del romanticismo. Hay otras corrientes también que se puede analizar desde el género literario, pero el día de hoy os voy a hacer hincapié en lo que es el tema del romanticismo. También hablemos del costumbrismo, de la religión y de la cultura de aquella época, ¿no? Y Rosaura es la protagonista de la novela. Es una muchacha campesina que vive en uno de los pueblitos de Loja. Rosaura se enamora de Eduardo, quien es un joven de su misma época, y Eduardo también está enamorado de Rosaura, por lo cual Rosaura se da cuenta que es un amor correspondido y ellos deciden seguir en aquel amor, ¿no? Deciden luchar por aquel amor, pero debido al costumbrismo, a aquellos ideales tanto religiosos, culturales de aquella época, aquel amor se volverá imposible, ¿no? En una noche de las fiestas que era típico de aquellas épocas, ¿no? El padre de Rosaura le ofrece como a su hija como esposa de don Anselmo de Aguirre, quien es un terrateniente de Quilanga. Bueno, días después, Rosaura, al enterarse de que su padre le había ofrecido como esposa a un hombre que ni siquiera conocía y que también era mayor a ella y que ella ni siquiera lo quería, ¿no? Y decide manifestarse, decide rebelarse a su padre, ¿no? Pero ¿por qué esa rebelión? ¿Por qué ella no siguió el mismo lineamiento, las mismas costumbres de aquella época? ¿Por qué ella no fue una más de las chicas de aquella época que se casaban como sus padres, de sus padres decidían a sus esposos y simplemente acataban las reglas de aquella época? Pues esto se debió a que la madre de Rosaura ella recibió otro sistema educativo, sí, quien fue fundado por un sacerdote en aquella época, y el padre de Rosaura por eso maldecía a su difunta esposa por haber metido, según él decía, ideales que va contra Dios, que ideales que no están nada de acorde con la sociedad, a su hija. Entonces por eso Rosaura decide rebelarse, porque ella sigue los ideales de su madre. Ella leía los libros que su madre pues los había dejado, los había leído, pero su padre también obviamente siguiendo las reglas de aquella época decide quemar todos los libros y todo lo que tenía su madre. Entonces, pero el conocimiento, los ideales ya quedaron enmarcados en Rosaura. Entonces por eso ella decide rebelarse y por eso la lectura la hace libre, porque si ella no hubiese leído, no hubiese ido un poco más allá, hubiese acatado simplemente las reglas del mismo costumbrismo, de la misma religión como era antes, pues eran impuestas y se debía hacer o se debía cumplir con las reglas, ¿no? Y por eso hago este video para que los jóvenes que me están viendo lean esta novela. Es muy bonita, tiene un lenguaje bastante común, por así decirlo, no es nada difícil de entender la trama, se puede entender lo que el autor quiere decir, se relata aquella época, su geografía, donde está ubicado Loja, y los valles, y los cultivos y todo a lo que conforman la ciudad de Loja, por así decirlo.